amados hermanos. Gracias por acompañarnos hoy miércoles 21 de junio, ¿no? En nuestras meditaciones o en las pequeñas reflexiones que realizamos pues, todos los miércoles relacionados con los libros de la Biblia, ¿no? Estamos tocando en este tiempo el libro de Nehemías, un libro maravilloso en donde podemos encontrar muchos ejemplos de cómo actuar como líder, ¿no? Y hemos tratado algunos de ellos y vamos a continuar en todo hasta que acabemos el libro sobre las múltiples enseñanzas que nos da este maravilloso libro. Ya estamos entrando al capítulo 7 y hoy día vamos a tratar este capítulo. Les recomiendo de que puedan leer el pasaje, es muy extenso, pero en casa lo pueden estar leyendo porque vamos los siguientes, este miércoles y los subsiguientes, los otros dos, vamos también a tratar sobre este capítulo 7 de Nehemías. Entonces quiero animarlos a que puedan revisarlo en casa y meditarlo y también pues filtrar toda la información que puedan estar recibiendo, porque de eso se trata, ¿no? De que nosotros pues toda la palabra que recibimos siempre debemos filtrarla. Las escrituras debemos ser como los ciudadanos de Berea, ¿no? Que cuando Pablo predicaba pues ellos escudriñaban las escrituras para ver si era verdad o no lo que les estaba enseñando. Así que siempre debemos hacer eso. Quiero animarlos pues a que verifiquen también siempre la información que recibimos. Así que vamos a orar siempre pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta, Señor, en esta noche. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, que los principios, las enseñanzas que vamos a tratar en esta noche, sea con el propósito pues de poder corregir nuestras vidas, aplicarlas a nuestras vidas, con el único fin de poder glorificar, exaltar tu nombre, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dijimos, estamos entrando al capítulo 7 de Nehemías. Es un capítulo bastante extenso, son 73 versículos que justo hoy vamos a tratar muchos de ellos, pero quiero animarlos a que ustedes lo puedan revisar en casa. A manera de resumen, podemos decir que en estos 73 versículos del capítulo 7 de Nehemías, pues ahí se señala que el muro pues se había terminado y Nehemías pues nombró porteros, cantores y levitas, comenzó a organizar, ¿no?, la ciudad. Nombró a 2 gobernantes también sobre Jerusalén y adicionalmente a ello pues Nehemías empadronó a los nobles, empadronó a los oficiales y también al pueblo según su genealogía. El objetivo era poner orden, ¿no?, en la población. Los primeros que habían retornado pues a Jerusalén fueron los que habían sido llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Ellos regresaron primero. Pues bien, vamos a grandes rasgos, esto es lo que tratan estos 73 versículos, que este resumen lo vamos a repetir en los próximos 3 días. Pero quiero animarte, mi querido hermano, a que puedas leerlo detenidamente. Vamos a entender un poquito la historia para poder rescatar las enseñanzas y los principios que están pues señalados o quiere decir
rebuscados, ¿no? O de repente podríamos decir muy ocultos, que necesitamos pues sacarlos a la luz para poderlos aplicar justamente. Sí, exactamente, ese sería el término que tenemos que rebuscar, ¿no? Es porque la palabra de Dios realmente es pues como el oro, ¿no? Como cuando busca el oro, sacan una tonelada de tierra y comienzan y encuentran unos cuantos gramos de oro. Y es así las escrituras, ¿no? Las escrituras, pues tenemos que leerlas, examinar, meditarlas, rebuscarlas y encontrar ahí la riqueza profunda que nos da las escrituras. Bien, vamos a entender la historia entonces. Nehemías informó de algunas medidas que pues él había dispuesto para defender la ciudad, y eso está en los primeros 5 versículos. Todo parece indicar que el personal del templo fue asignado pues a las puertas de la ciudad porque faltaban guardias seculares, pero también porque él consideraba a Jerusalén como la casa de Dios, ¿no? Que había que protegerla de todas maneras. Nehemías también internamente nombra pues a 2 gobernadores sobre Jerusalén y les dio instrucciones muy claras sobre la seguridad que deberían tener en cuanto a la ciudad. Él instruyó a estos 2 gobernantes el horario pues que tenían para abrir y cerrar las puertas, a fin pues de prevenir contra los intrusos que de repente intentarían entrar intentarían entrar bajo el manto pues de las tinieblas, como quien dice, tratar de filtrarse en las noches. Y por otro lado también para controlar de que en los días en que era el Sabbat, ¿no? No ingresen pues los comerciantes, ¿no? A tratar de romper ese día. Entonces Nehemías toma esa decisión de nombrar a 2 gobernantes sobre Jerusalén y les da instrucciones pues a seguir. No, en este tiempo, o cuando esto se dispone, no había muchos habitantes en Jerusalén, justamente por lo que era insegura. Entonces eso quiere que esa sensación de inseguridad sea pues borrada de la mente de la población. Nehemías también junto al pueblo realizó pues también un censo genealógico, ¿no? Y es que el propósito de él era buscar datos que sirvieran de base para trasladar a algunas familias a Jerusalén, ¿no? Y él, esa actitud o ese acto de realizar el templo, perdón, de realizar el censo, pues se lo atribuyó a Dios, ¿no? Le dio todo el crédito a Dios, ¿no? Él indicó de que era un propósito de Dios, que Dios le había informado, que Dios le había dado las instrucciones de poder realizar este censo. Este censo pues no fue inspirado por el enemigo, no como en el caso de David. Este censo que realiza Nehemías pues no buscaba aumentar la confianza que él podía tener basado pues en la fuerza militar, sino que él quería planificar un uso justo y sabio de los recursos escasos que había en ese momento. Durante el censo,
Nehemías pues halló el libro de la genealogía de los clanes que habían participado en el retorno en los tiempos de Ciro, porque ellos fueron los primeros que llegaron y justamente fueron los que fueron llevados a la cautividad a Babilonia, ¿no? Nehemías cita pues este documento histórico en el capítulo 7, que estamos viendo en el verso 6 hasta el 73. Como que ahí se desvía del tema de la defensa de Jerusalén y recién lo vuelve a retomar en el capítulo 11, en el verso 1. Pues bien, esto a nivel de información para tomarlo en cuenta, para poder rescatar las aplicaciones para nuestra vida. Este capítulo 7 de Nehemías nos ilustra muy claramente 10 principios propios de un líder. 10. Hoy vamos a ver 3 de ellos. Y lo estamos haciendo paulatinamente, despacio, con el ánimo pues, de no darles mucha información, ¿no? Y después haya confusión. Vamos por partes. Hoy hablaremos de 3, mañana hablaremos de 4 y después el último día hablaremos de los últimos. Hoy vamos a ver entonces el primer principio que nos habla de este capítulo 7. Y el primer principio que debemos tomar en cuenta todo líder es que se debe honrar lo espiritual en primer lugar. En primer lugar, pues, tienen que estar los asuntos espirituales. En primer lugar, tiene que estar Dios. Debemos considerar a Dios en primer lugar, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba aquí? Con la muralla reedificada y las puertas colocadas, Nehemías nombra, pues, responsables en cargos de suma importancia. A los porteros, a los cantores, a los levitas, se les asigna un cometido y una responsabilidad específica. En cuanto a lo físico, lo prioritario era la protección, ¿no? Los porteros tenían asignada, pues, en origen, la tarea específica de cuidar las puertas del templo, haciéndola extensiva, pues, a toda la ciudad, ampliando con ello su radio de acción. El peligro físico era algo real, o sea, cualquiera podía, pues, de repente ingresar o atravesar las murallas de Jerusalén. Estos porteros tenían una responsabilidad moral. Las puertas de la ciudad deberían ser herméticamente cerradas para que los comerciantes paganos no puedan entrar en la ciudad para vender sus mercaderías el día santo de descanso y adoración, que era el Sabbat, ¿no? La necesidad espiritual tenía que ver, pues, con la debida adoración. Nehemías había nombrado, pues, cantores sobre los que recaía la tarea, pues, de dirigir a la asamblea en el culto de adoración a Dios. Nehemías, pues, había llevado al pueblo a recordar que hay algo más importante en esta vida que el trabajo y el dinero. Lo esencial era asegurarse que Dios fuera el centro de su vida. Y ello, por tanto, en lo personal, pues como en la vida de comunidad nacional, debería darse. Los seres humanos no somos, pues, creados tan solo para ser felices y convivir entre sí, sino que de forma primordial
hemos sido creados pues para honrar y alabar a Dios. Fuimos creados para tener una comunión con Dios. Y cuando nosotros negamos esa dimensión espiritual en nuestras vidas, apartándonos deliberadamente del Señor, notamos pues que desfalleceremos por falta de savia espiritual. Igual que un árbol, pues la savia es lo que lo mantiene vivo. Pues si nosotros nos alejamos de Dios, vamos a perecer porque nos falta, como quien dice, la savia espiritual. Si dejamos de vivir teniendo esa comunión con el Señor, teniendo esa dependencia de Dios, si dejamos pues y queremos vivir de una manera distinta, pues vamos a desfallecer. Si dejamos pues de vivir tal como Dios ha dispuesto que nosotros lo hiciéramos, pues las cosas nunca funcionarán, nunca pues tendrán resultados como se debiera. Nehemías pues asigna cantores al templo para que la adoración y la alabanza, ¿no? Que se dé a ese Dios fiel, ¿no? Para rendirnos a Él, para expresarle nuestra gratitud, también por alabarlo, por recitarle, por lo que Él es para nuestra vida, ¿no? Nehemías pues quiere que sea de máxima prioridad en la vida comunitaria, pues resaltar, honrar a Dios. Su necesidad intelectual pues era la enseñanza. Nehemías sabía que la fe no solo es cantar. Si el corazón va a responder a la adoración y alabanza, es porque la mente antes ha tenido conocimiento. Por eso que también pues da instrucciones para que se enseñen las Escrituras. La fe ha de basarse pues en certidumbres espirituales y es necesario pues que haya un responsable que se haga cargo de transmitir esas grandes verdades inmutables. Entonces, Nehemías designa entonces a los levitas, ¿no?, para el cargo, para que hagan las funciones de maestros y también para que pastoreen al pueblo de Israel y para hacer entender a las gentes las realidades de su fe. Nehemías pues era consciente de que todas y cada una de las comunidades dentro de la provincia necesitaban un maestro que les expusiera la verdad de esa palabra, relacionándolos con los asuntos del diario vivir, ¿no? Esa múltiple designación de porteros, cantores, levitas, pues efectuada por Nehemías, era muestra palpable de la importancia que concedía al cuerpo, a la mente y al espíritu. La persona plenamente realizada pues ha de tener cubiertas sus necesidades físicas y morales y contar con una enseñanza efectiva y una práctica en la adoración que la lleve más allá de sí misma, ¿no? Eso es lo que podemos estar aprendiendo de este gran principio, ¿no? Siempre resaltar que lo más importante es nuestra vida espiritual, mantener esa relación continua con Dios, ¿no? Hoy podemos entrar todos al lugar santísimo por la obra de Jesucristo.
todos podíamos entrar, adorar, glorificar, exaltar a nuestro Dios, abrir nuestros corazones, ¿no? Pero muchas veces pues las cosas materiales desvían nuestro corazón. Entonces aquí aprendemos el primer principio de todo líder, pues debemos darle importancia a lo espiritual, más importancia a lo espiritual que a lo material. Segundo principio que también debemos tomar en cuenta, ¿no?, que las Escrituras nos hablan, y es que la valoración de los compañeros es muy importante para determinar pues también la confianza. Nehemías hace 2 nombramientos, pero menciona 2 cualidades esenciales en un colaborador: la fiabilidad en lo personal y la reverencia en lo espiritual. Importante, ¿verdad? Pues esos aspectos siempre debemos tenerlos en cuenta nosotros como líderes. Siempre debemos buscar personas que sean fiables, que sean honestas, que sean correctas, que sean íntegras. Eso pues en el campo personal. Pero también pues esas personas deben actuar con reverencia, con temor a Dios en cuanto a lo espiritual. El que fuera pues personas de digna confianza era algo primordial para Nehemías, y la reverencia a Dios era otro requisito obligado en un líder, pues que en verdad honre a Dios y en quien los demás puedan confiar, porque el líder transmite confianza, el líder hace que sus seguidores pues lo sigan, el líder influye, ¿no?, sobre las personas. Entonces, si tenemos un líder que no pues enseña reverencia, que no enseña obediencia, que no enseña a amar, que no enseña a servir a los demás, pues entonces las verdades bíblicas de Dios no podrán ser enseñadas correctamente, puesto que un líder solamente se dedica a hablar de teoría. Entonces, es importante pues la valoración de los compañeros de confianza. Y el tercer principio que también podemos mencionar en esta noche es que un líder siempre tiene que anticiparse pues a los peligros. Nehemías estaba convencido de que los ataques sufridos volverían a producirse en el futuro. El enemigo pues se había mostrado despiadado y determinado pues en sus ofensivas, y cabía pues la posibilidad de esperar cualquier cosa por parte de ellos para tratar de minar, para tratar de destruir el liderazgo de Nehemías. Ya hemos visto pues en las últimas semanas cómo el enemigo pues realiza una serie de confabulaciones para tratar de herir a Nehemías. Una confabulación que buscaba pues secuestrarlo, una confabulación que quería desprestigiarlo, una confabulación también que quería pues inculcarle temor, ¿no? Y de todo eso salió Nehemías. Nehemías sabía que el enemigo pues siempre iba a estar atacándolos a través de diferentes estrategias. Por eso es que él sabía que esa acción podía repetirse en el futuro. Entonces, por eso él adoptó 2 medidas importantes. La primera respecto pues a las puertas de la muralla, y la otra pues en relación a los guardianes. Nehemías se anticipaba a una eventualidad de un ataque pues a plena luz del día. Por eso es que les dio instrucciones muy claras para aquellos que se encargaban de cuidar la puerta. Nehemías sabía
que tenía que ir por delante de sus adversarios en sus planes. De allí, pues tomó medidas para garantizar la seguridad de las personas. Como líderes, eso también debemos hacer, debemos pues tomar todas las precauciones del caso para que la gente que está a nuestro cargo, la gente que estamos influyendo, seas tú en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, ¿no? Pues para que la gente se pueda sentir seguras físicamente. La responsabilidad del líder es de vital importancia, ¿no? La responsabilidad del líder, pues, de brindar seguridad es algo muy prioritario también, en donde la persona que pueda estar siguiendo, que pueda estar siendo influenciada por él, se sienta segura. En tiempos, por ejemplo, como los que hoy vivimos, ¿no? En los que el pluralismo, el hedonismo, el materialismo y el relativismo dan fondo y forma, pues, a los valores que suscribimos y por lo que nos regimos. Las puertas y los guardianes siguen siendo tan necesarios como lo eran, pues, en Jerusalén en la época de Nehemías. Ahí lo vemos, pues, disfrutado e ilustrado, ¿no? En las acciones tomadas, pero en aplicaciones muy prácticas, pues nosotros pues vamos a ser continuamente borbandeados por ese pluralismo que hay en cuanto a las ideas que pueden gobernar la vida de un hombre, el hedonismo también, ¿no? O sea, yéndonos todo a lo material, a lo mundano, el materialismo, el relativismo, en donde, bueno, no seas tan exigente, no seas tan duro, no seas, pues, tan legalista, en muchos casos dicen, pero tú tienes que vivir una vida de principios, mi querido hermano, porque esos conceptos que tienen en cuanto al hedonismo, al materialismo, al pluralismo, ni se dan cuenta que lo tienen, ni se dan cuenta cómo están influyendo negativamente en la vida de las personas. Nosotros como pueblo de Dios debemos de estar atentos, cerrando siempre las puertas. Amén. Mañana vamos a continuar con otros principios que nos enseña este capítulo 7. Entonces, recordando, podemos ver el primer principio que hemos visto en esta noche, es que debemos honrar lo espiritual en primer lugar. Y en segundo lugar tenemos que también valorar o hacer una valoración de los compañeros a quienes les vamos a brindar confianza. Y por otro lado tenemos que anticiparnos a los peligros. Siempre un líder tiene que estar delante, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios por estas pequeñas reflexiones que hacemos los días miércoles. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado para poder influenciar a mucha gente. Señor, gracias porque rescatamos principios en donde hoy podemos ver que lo primero en nuestra vida es vivir para ti, para gloria tuya, Señor. Debemos exaltar, glorificar tu nombre. En segundo lugar, Padre Santo, las personas que trabajen con nosotros, a quienes vamos a brindar confianza, pues hay que valorarlos. Padre Santo, pues tienen que ser hombres fiables, ¿no? En lo personal, y que tengan reverencia a ti en lo espiritual. Padre Santo, también siempre danos ese discernimiento para que siempre podamos estar, pues, anticipándonos a los peligros, tomando medidas de precaución.
Señor, y por eso oramos, porque tu Santo Espíritu siga trabajando en nosotros y que nosotros también sepamos oír la voz tuya, Señor, para poder, pues, tomar medidas y que no podamos ser sorprendidos por el enemigo en muchas áreas en nuestra vida. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, los esperamos la próxima semana para seguir comentando sobre este maravilloso libro de Nehemías, el capítulo 7.